revelado la increíble transformación de una madre desamparada tras perder su hogar en un incendio. María nunca imaginó que un día se despertaría en un refugio, con solo el eco del fuego devorando su historia. La devastación del incendio extinguió no solo su hogar, sino también su sentido de seguridad. Su mente giraba en tormenta, cada pensamiento una punzada de angustia. ¿Cómo protegería a sus pequeños, Valentina y Luis, del desamparo que las llamas habían infligido? Recordaba las palabras de su abuela: la unión fortalece, el sacrificio es la luz en la oscuridad. Aunque el presente era claustrofóbico, ella sabía que debía encontrar ese rayo de esperanza. Los días en el refugio eran un vaivén emocional. A cada esquina, los recuerdos de su cocina en casa, el aroma de los frijoles refritos y las tortillas recién hechas, se le antojaban un lujo inalcanzable. Se sentía impotente, preguntándose si alguna vez podría volver a ofrecerles algo más que lo básico a sus hijos. En su mente, la lucha interna era un constante tira y afloja, entre seguir adelante con fe y caer en la desesperación. Cada vez que sus hijos preguntaban por un regreso a casa, su estómago se retorcía. Daba la sensación de que el fuego aún la perseguía. Una tarde, tras horas buscando empleo, encontró un trabajo en un restaurante local. Allí, entre un mar de sartenes y ollas, comenzó a redescubrirse. Mientras removía ingredientes, las memorias de su abuela la abrazaban. Se dio cuenta de que cocinar era su refugio, su manera de transformar la tristeza en sabor. Poco a poco, comenzó a brillar en la cocina, y su corazón se iluminaba con cada platillo que creaba. Sin embargo, emergía una nueva preocupación: el miedo a fracasar. Con cada elogio del chef, crecía la esperanza, pero también la presión por mantener ese éxito. ¿Sería suficiente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida parecía estar comenzando a sonreírle, hasta que se enteró de que su antiguo casero había comenzado a investigarla. Un nudo se formó en su garganta, sabía que no la dejaría tranquila. Su rincón de trabajo, el único paso firme en su vida, podía desmoronarse en cualquier momento. La angustia le consumía, sentía que luchaba en un campo de batalla. Su determinación chocaba con el temor de perder todo nuevamente. Cada noche, su mente se llenaba de planes, pero el agotamiento la abrumaba. Mientras sus hijos dormían, las sombras de la incertidumbre parecían más oscuras. Justo antes de un juicio que podría arruinar su sueño, su corazón latía rápido. La presión se acumulaba y la pregunta la asaltaba: ¿valía la pena luchar? Buscaba maneras de aferrarse a su fe, pero cuando pensaba en el futuro de Valentina y Luis, la desazón y la duda se entrelazaban. Sin embargo, en medio de su tormenta interior, la voz de su abuela resonaba. No podía renunciar, sus hijos necesitaban ver que su madre era fuerte. Entonces, respiró profundo y tomó una decisión: enfrentaría cualquier adversidad para mantener su sueño vivo. A medida que el tiempo avanzaba y las noticias se hacían más escalofriantes, el espíritu indomable de María amenazaba con encender una nueva llama en su vida. ¿Lograría aferrarse a su nuevo futuro o se vería arrastrada nuevamente por el fuego del pasado? A medida que el día del juicio se acercaba, María se dedicó a preparar su mente y corazón para lo que podía ser un momento decisivo en su vida. En la cocina del restaurante, su refugio, encontró una nueva fuente de inspiración. Mientras cortaba verduras y mezclaba sabores, empezó a reflexionar sobre la intensidad de su lucha. Cada ingrediente en su plato representaba una pieza de su vida: la cebolla era la tristeza, los chiles el fuego de su adversidad y la carne, el amor por sus hijos que la mantenía en pie. Una mañana, mientras miraba por la ventana hacia la calle transitada, una idea surgió en su mente: no se trataría solo de enfrentar a su casero, sino de construir un futuro que se alejara de la sombra de su pasado.
Al final del día, decidió que lo que necesitaba era visibilizar su historia, hacer que su voz resonara más allá de su cocina. Así, proyectó un plan. Quería usar su talento en la cocina como una plataforma para mostrar su trayectoria, a través de recetas que narraran su vida y su cultura. María empezó a crear un pequeño recetario, un proyecto que fusionaba sus habilidades culinarias con su historia personal. Quería que cada receta hablara de resiliencia, de los sacrificios que había hecho por sus hijos, y de la historia que llevaban en su sangre. Se pasaba las noches escribiendo mientras sus hijos soñaban en la habitación contigua, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su nuevo camino. Sin embargo, la presión comenzaba a pesar. Con cada página que escribía, llegó el temor de la opinión de los demás. Temía que su historia no fuera lo suficientemente fuerte, que los demás no entendieran el contexto de cada platillo. La voz de la duda se colaba entre las páginas, cuestionándola, haciéndola vacilar. ¿Podría ser realmente valiente y sincera? Esa noche, mientras sus manos se ensuciaban de harina, se dio cuenta de algo esencial: su voz era poderosa, y tenía el derecho de ser escuchada. El día del juicio llegó, y con él, su corazón palpitaba al ritmo de una marcha implacable. En la sala, el ambiente era tenso, las miradas interrogativas se dirigían hacia ella. Recordó cada momento difícil, las lágrimas y los sacrificios, y en lugar de dejarse abrumar por el miedo, eligió recordarse a sí misma en aquel refugio, cocinando con esperanza. Con voz clara y decidida, María expuso su historia ante el tribunal, dejando que cada error y cada triunfo fluyeran como el caldo en el que mezclaba ingredientes. Mientras se retiraba de la sala, una sensación de liberación la abordó. Más allá del resultado, había vuelto a encontrar su voz. Pero su historia aún no había terminado. La idea de su recetario la persiguió, y en su mente una nueva tormenta comenzaba a formarse. ¿Podría hacer de su proyecto algo más grande? ¿Era posible convertir su pasión por la cocina en un emprendimiento que la alejase de las cenizas del pasado? Mientras sus pensamientos giraban, una idea brillante iluminó su camino. Estaba lista para abrir un pequeño puesto de comida, donde no solo esperaría fortalecer su familia, sino que también compartiría su historia. La determinación cobró vigor y un nuevo horizonte se vislumbraba. Pero en el fondo, una pregunta le atormentaba: ¿qué pasaría si fallaba de nuevo? Esa inquietud no la dejó sola, y el eco del fuego pareció susurrarle desde la distancia, instándola a enfrentar el futuro con valor. Entonces, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, un contacto que cambiaría todo lo que había imaginado. ¿Quiénes serían? ¿Cómo afectaría todo esto su camino hacia el emprendimiento que anhelaba? La incertidumbre la mantenía alerta, y María supo que el momento de la verdad había llegado. María miró el mensaje en su teléfono, con el pulso acelerado y las manos temblorosas. Pensó en cómo había llegado hasta aquí, con cada paso en falso y cada caída, transformándose en el cimiento de su nuevo yo. Abrió el mensaje. Era un contacto de una mujer que había conocido en una feria gastronómica hace varios años, alguien que había mostrado interés en su cocina. Valeria, la mujer, ofrecía ayuda para que María participara en un mercado local de comida. Cocina el alma, decía el mensaje. Me encantaría que compartieras tus recetas y tu historia. El terror y la emoción se entrelazaron en su pecho. Era una oportunidad dorada, pero también un vistazo hacia lo desconocido. ¿Estaba lista para compartir su historia de manera pública? El miedo a ser juzgada, a no ser suficiente, amenazaba con enturbiar su deseo de avanzar. Sin embargo, recordó la defensa de su vida que había hecho en la sala del tribunal, y un rayo de confianza la golpeó. Esa misma noche, se sentó frente a su computadora. Abrió un nuevo documento y empezó a plasmar sus pensamientos. Cada palabra era un paso hacia adelante. Y lo que comenzó como un tembloroso intento de compartir su historia se transformó en una declaración de intenciones. No soy solo una madre desamparada, escribió. Soy una mujer que ha cocinado su vida con amor y retos, y cada ingrediente en mis platos cuenta una historia de lucha. Mi dolor, mis sueños y mi esperanza están llenos de sabor. Con cada línea, su determinación creció, despojándose del miedo que había intentado infiltrarse. La semana siguiente, mientras los días se deslizaban, María comenzó a preparar su puesto de comida.
Convertir su hogar en un taller de cocina era un desafío emocionante. Transformó su antigua cocina en el campo de batalla de su renacimiento, un lugar donde cada sartenada y cada dodecaedro de especias creaban una sinfonía culinaria. Era el inicio de un viaje que contemplaba la construcción de algo propio. Mientras cocinaba, se reía a solas, disfrutando de la transición de su antiguo dolor a una nueva identidad. Pero no todo era sencillo. Cada vez que pensaba en lanzar su puesto, la duda regresaba como un eco persistente. ¿Qué pasaría si la gente no se interesaba por sus recetas? ¿Si sus platos no evocaban la misma emoción en los demás que en ella? Cada tarde, después de que sus hijos se dormían, se sentaba con una taza de café, reflexionando sobre la esencia de su emprendimiento. Quería que su comida hiciera sentir a otros lo que había sentido ella al cocinar, un sentido de pertenencia, calor y amor. Con una mente y un corazón cada vez más claros, decidió que su primera aparición en el mercado estaría llena de historias. Cada receta vendría acompañada de un relato que demostrara el poder de la comida para sanar y conectar. Y así, empezó a escribir las historias detrás de cada platillo, como si las palabras fueran el aliño que daría sabor a su oferta. Mientras se acercaba el día de su aparición en el mercado, María sintió que el peso de las expectativas de los demás comenzaba a desvanecerse. En su interior, comprendió que el verdadero éxito estaba en la autenticidad y la valía que veía en sí misma. Esa noche, se sentó a solas con un cuaderno y un bolígrafo, componiendo una frase que resonara con su esencia: «No tengo miedo de ser vista». El día del mercado llegó, y al rodearse de aromas tentadores y colores vibrantes, su corazón latía con fuerza. María se dio cuenta de que este evento no era solo una oportunidad de vender, sino una oportunidad de finalmente ser vista. Pero, mientras su estómago se retorcía de emoción ante la multitud, un viejo conocido apareció en la distancia. Aquella figura del pasado, con la que había tenido tensas interacciones, podría volver a poner su mundo patas arriba. ¿Qué pasaría al encontrarse con él justo en este momento decisivo? La incertidumbre colgaba en el aire como el aroma de sus platos, palpable y lleno de promesas. El bullicio del mercado crecía a su alrededor y el aroma de especias flotaba en el aire, pero la presencia de esa figura reconocible la sumió en la confusión. La sensación de ser observada la envolvía, y recordó cada comentario hiriente, cada mirada de desaprobación que había tenido que enfrentar en el pasado. Aquella persona, Alejandro, había sido parte de su historia de dolor, un recordatorio constante de lo que había perdido y de los juicios que había enfrentado. María respiró hondo, intentando aferrarse a la confianza que había construido en las semanas anteriores. Sabía que no podía permitir que su pasado interfiriera con el nuevo camino que había decidido tomar. Sin embargo, al verlo acercarse, una ola de inseguridad le recordó lo vulnerable que se sentía. Decidió concentrarse en su puesto. Su tabla, decorada con coloridos platos y pequeñas porciones de sus recetas más queridas, parecía una extensión de su propia alma. Cada bocado prometía una historia de superación, un pedazo de su vida que ella estaba lista para compartir. «Buenos días, ¿qué te gustaría probar?», preguntó con una sonrisa forzada, evitando directa y conscientemente la mirada de Alejandro. Sin embargo, él llegó, imponente, con la familiaridad desafiante que siempre había tenido. «María, ¿es que eres tú?», dijo, su voz cargada de un tono que oscilaba entre la sorpresa y la burla. «No puedo creer que ahora estés aquí, vendiendo comida, de verdad». Las palabras malintencionadas le picaron como espinas. Se sintió como una niña atrapada de nuevo, reviviendo recuerdos dolorosos. Pero en lugar de ceder al pánico, algo dentro de ella se despertó. Recordó su declaración de intenciones, su transformación. «No se trata de lo que pensé que tendría que ser, se trata de lo que he querido ser», respondió, intentando proyectar una calma que sentía bastante frágil. Sin embargo, Alejandro no se detuvo. «¿Y qué crees que puedes ofrecer aquí?». «Una historia es solo eso, una historia. La comida es otra cosa». Su tono despectivo la hería, pero a la vez avivaba ese fuego interno que había estado alimentando. Sin poderlo evitar, María sintió que las palabras salían de su boca sin filtrar, impulsadas por una mezcla de tenacidad y dolor. «Mi comida no es solo eso. Es una celebración de mi vida. Cada plato que hago lleva mi historia.
Es cada lágrima, cada risa, cada momento parte de mí. Sus ojos se encontraron brevemente. En esa fracción de segundo, ella pudo ver algo más que desprecio, quizás una pizca de reconocimiento. ¿Eres capaz de cambiar tu percepción, de ver el valor del esfuerzo detrás de lo que ves? No me equivoqué al cambiar, y no me equivoqué al comenzar de nuevo. María sintió que estaba cruzando una línea, un punto de no retorno. La presión en el aire, los murmullos de curiosos y la ocupada atmósfera del mercado desaparecieron en un instante. Solo existía ella y aquellas palabras. Había algo en su tono que parecía resonar en la multitud, quizás un destello de valor que podía traspasar su pasado. A medida que la conversación siguió fluyendo, dio un paso hacia su futuro, sin temor. Sus palabras se convirtieron en un relato de lucha y resistencia, y poco a poco, comenzó a ver cómo otras personas se acercaban a su puesto, atraídos por lo que parecía una historia viva que se desdoblaba ante ellos. Pero justo cuando el ambiente parecía caldearse con nuevos rostros curiosos e interesados en su narrativa, una nueva sombra apareció, una voz familiar que la hizo cerrar los ojos brevemente. Era su madre, quien no había estado en contacto durante años. ¿Qué implicaciones traería su aparición en medio de este nuevo comienzo? La ansiedad regresó repentinamente. María sintió que el ciclo de su transformación estaba a punto de adquirir un nuevo nivel de complejidad, y la respuesta a esa pregunta podría deshacer todo lo que había construido hasta el momento. El peso del pasado, aún no resuelto, regresaba a la superficie. ¿Sería el momento de enfrentarlo finalmente? La voz resonó en su mente como un eco perturbador que la sacudía hasta los cimientos. María, entre los curiosos que se habían reunido, sintió como su corazón se aceleraba al volverse poco a poco hacia la figura familiar que se acercaba. Su madre, con su mirada llena de emociones halladas, representaba un capítulo de su vida que había tratado de cerrar. Pero la vida, como bien había aprendido, nunca ofrecía finales fáciles. María, la llamó su madre, con un tono que mezclaba sorpresa y vulnerabilidad. La multitud pareció dispersarse a su alrededor, dejando a madre e hija en un espacio propio, donde el tiempo se detenía. ¿Qué haces aquí?, preguntó María, más dura de lo que realmente se sentía. Las palabras habían salido a la defensiva, como un escudo que quería protegerla de cualquier dolor que pudiera surgir. Vine a verte, a ver cómo estabas. Su madre titubeó, ajustando la bufanda que le cubría el cuello, como si eso pudiera brindarle calidez en medio del aire frío del mercado. María sintió una luz de emociones contradictorias. Una parte de ella quería ir a su encuentro, abrazarla y llorar juntas por todo lo que había pasado. Otra parte, la más herida, quería alejarse, recordándole el abandono y los años de angustia. Cada plato que había preparado ese día representaba su esfuerzo por sanar y ahora, la presencia de su madre podía amenazar esa cura frágil. ¿Desde cuándo te importa lo que me pase?, replanteó, su voz dura pero temblorosa. Desde siempre, dijo su madre, sus ojos húmedos. Te perdí y quise darte espacio, pero nunca dejé de pensar en ti. Ya no tengo más excusas. María sintió que una grieta se formaba en su corazón, la vida les había enseñado a ambas a vivir con el dolor de la ausencia. Sin embargo, ante esa brisa de sinceridad en la voz de su madre, un ímpetu nuevo comenzó a surgir en ella. La lucha que había enfrentado para encontrar su voz y su espacio se intensificó. En ese instante, sintió que tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, aunque nada fuera simple. Esta es mi vida ahora. ¿Puedes entender eso?, preguntó, intentando mantener la firmeza mientras las emociones la abrumaban. No soy la niña que dejaste atrás. He creado algo aquí, algo real. Lo sé, lo entiendo. Y estoy orgullosa de ti, respondió su madre, acercándose con un paso tentativo, como si temiera romper algo frágil. No sé si podemos arreglar lo que ha pasado, pero quiero entender tu historia, descubrir quién eres ahora. María miró en su dirección, esa búsqueda de redención en la mirada de su madre la hizo tambalear. En su interior, un rechazo visceral chocó contra la necesidad de conexión. Era el momento de decidir, permitir que su madre se adentrara en su nueva vida o guardar resentimientos que podrían desgastarla. Miró más allá de su madre, hacia los rostros de los curiosos, que se habían ocupado en un murmullo de expectativas.
En ellos sintió una especie de presión, un espejo de su propia expectativa. Eran testigos de su transformación. ¿Cómo podía dejar que su historia se manchara por un pasado sin resolución? Si quieres reconstruir algo, debes aceptar lo que soy hoy, dijo, sintiendo que cada palabra era un pilar en la nueva estructura de su vida. No puedo volver atrás. Pero estoy dispuesta a encontrar una historia que podamos compartir aunque afuera, entre todo este caos. Fue en ese momento que María se dio cuenta de que en su búsqueda de sanación, había también una oportunidad para ofrecerle a su madre un camino hacia la redención, sin que eso significara sacrificar su propio viaje. Mientras las palabras caían en un silencio expectante, María entendió que esta confrontación podía ser la chispa que encendiera una nueva comprensión entre ellas. Pero, al mismo tiempo, las viejas heridas estaban lejos de sanar. Se dio cuenta que quizás lo que había creado no solo era su camino de superación, sino el preludio de una nueva batalla interna. ¿Qué dices? ¿Te atreves a ser parte de mi historia?, preguntó, mientras la multitud contenía el aliento, convirtiendo este momento en lo que podría ser el inicio de una nueva narrativa o el fin de un capítulo que aún no estaba listo para cerrar. La mirada de María se mantuvo fija en los ojos de su madre, en busca de una respuesta que pudiera desvelar la verdad oculta tras tanto dolor. Cada palabra atravesaba el aire tenso como cuchillas afiladas, y María sintió como su voluntad empezaba a tambalear, un eco del pasado que podía consumirla en un instante. Su madre, aún en la penumbra de la fragilidad, parecía consciente del peso de su presencia. Atravesó el umbral de lo que era y lo que podía ser. Era evidente que ni una ni otra estaban listas para dejar atrás sus rencores y sufrimientos. Pero en ese instante, María sabía que tenía que decidir, acoger la posibilidad de un nuevo comienzo, o alejarse definitivamente. ¿Qué significa para ti ser parte de tu historia?, preguntó su madre, interrumpiendo sus pensamientos. La inquietud de la mujer era palpable, su voz temblaba como la hoja de un árbol meciéndose entre el viento. María sintió un nudo en su estómago. Tenía que responder con claridad, pero la confusión se cernía sobre ella. Era cierto que había construido su vida sobre los cimientos de la ausencia, pero eso no significaba que hubiera olvidado. No se trata de ti o de mí. Se trata de la reconstrucción de lo que hemos perdido, dijo. La dureza en su voz escondía un clamor interno por entendimiento. La noche caía lentamente, y las luces del mercado empezaban a brillar tímidamente, reflejando la ambivalencia que sentía en su interior. A cada paso que daba su madre hacia ella, María percibía la antorcha de viejas heridas, pero también la fragancia del aceite caliente de los platos que había preparado, un aroma que la había acompañado en sus días solitarios. Era una fragancia de lucha y superación, un recordatorio que el camino hacia la aceptación nunca había sido recto. Lo sé. Has luchado, has creado un lugar donde antes no había nada, su madre finalmente confesó, un intento de punto de partida. Pero en la mirada de María no halló la aprobación deseada, en realidad, buscaba algo más profundo que una simple validación. Podemos construir algo, pero no sin reconocer lo que ha pasado, dijo María, sintiendo la urgencia de forjar una conexión que sirviera como puente, no como una trampa. A pesar de la lluvia de recuerdos traumatizantes, en su interior sintonizaba un deseo de sanar, no solo por sí misma, sino también para ofrecer una oportunidad a su madre de renacer. Estoy dispuesta, pero necesito tiempo, contestó su madre, reconociendo que habrá momentos de inseguridad y confusión, una realidad que María había claro desde el principio. ¿Era eso lo que quería realmente? Reflexionó por un instante. Se dio cuenta que en su lucha por avanzar, había asumido una carga emocional pesada, esa misma que podía arrastrar a quien intentara acercarse. Pero su crecimiento reclamaría de ella una apertura, un riesgo a la vulnerabilidad que una vez le había cerrado puertas. Tiempo, repitió María, considerando las implicaciones. El tiempo podría ser tanto un remedio como un veneno, un segmento de su vida afectado por el resentimiento que había acumulado. Pero también puedo ser firme. No estoy dispuesta a repetir el pasado. Las palabras comenzaron a tomar forma clara en su mente, cada una delineando el nuevo retrato que deseaba construir. Si deseas ser parte de mi historia, vamos a sanar. Pero necesitarás enfrentar lo que fuimos, no solo lo que hemos hecho.
Un silencio pesado inundó el espacio entre ellas, el viento aullaba como un llamado a la transformación. María sintió un peso menos en sus hombros, como si una voz interna, hasta ahora ahogada por el dolor, comenzara a resonar con claridad. En ese instante, le quedó claro que la superación no era solo un viaje personal, sino también un proceso de aceptación compartido. Con el corazón latiendo con una mezcla de nervios y esperanza, se preparó para lo que sería su siguiente paso. Siendo sinceras, ¿puedes darme algo que yo considere significativo en este viaje?, la confrontó, ajustando su postura. ¿Qué era lo que realmente iba a ofrecer su madre? Una historia de dolor o la chispa de un nuevo inicio. Mientras el murmullo de la multitud se desdibujaba, en su mente se delineaba una batalla interna. ¿Sería capaz de abrir su corazón y permitir que su madre formara parte de la narrativa de su vida? Un miedo latente emergió en su pecho. La respuesta no sería sencilla, pero sabía que el verdadero reto estaba a punto de comenzar. El sonido de los platos y el murmullo del mercado se desvanecieron en la mente de María cuando su madre la miró, con una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Era evidente que esta no era solo una conversación. Era el inicio de una más que necesaria reconstrucción emocional. María respiró hondo, consciente de que cada palabra que había formulado en esos breves instantes había creado un nuevo espacio para la posibilidad. ¿Qué te parece si comenzamos por contar lo que hemos guardado, lo que nos ha hecho quienes somos?, sugirió su madre, a pesar de que su propia voz temblaba. El eco de sus propias heridas gravitando en el aire, la invitación implicaba un arriesgado intercambio. Sin embargo, lo más inquietante era que María notaba que su madre también tenía mucho que descubrir sobre sí misma. El camino no solo era de sanación, sino de revelaciones. María sintió un impulso de lucha, ella no deseaba ser solo la receptora de historias pasadas, sino también una arquitecta de su propia narración. Necesito saber qué emociones te han motivado a actuar de la manera que lo hiciste. Si no puedo entender las raíces de tu dolor, me será difícil construir algo que valga la pena, dijo. Su voz resonaba con una determinación poco habitual en ella. Su mirada no se apartó, no quería ceder ante la nostalgia ilusoria del pasado. El silencio se volvió palpable una vez más, y María se dio cuenta de que sus palabras habían sido un desafío que su madre debía superar. Cada segundo se alargaba, creando un caldo de cultivo perfecto para la vulnerabilidad. Cuando el fuego se lo llevó todo, perdí más que un hogar. Perdí mi identidad. No sabía cómo retomar el hilo de mi vida, confesó finalmente su madre. El temblor en su voz era el sonido de quien se enfrenta a su verdad, por fin dispuesta a dejarla escapar. María estaba sorprendida. Las capas de resentimiento en las que había envuelto a su madre comenzaron a despegarse en esa oscuridad. La historia de su madre también era la historia de tantas mujeres que luchan por resurgir de las cenizas de sus fracasos. En ese instante, sintió que el pasado, aunque hiriente, podía ser un punto de partida y no un obstáculo. Si nuestras historias se entrelazan, eso significa que debemos abrirnos a enfrentarlas juntas. No podemos vivir atrapadas entre los ecos del fuego, María pronunció, encontrando en sus propias palabras la fuerza que necesitaba para dar un paso decisivo. La idea de reconstruir no era solo un juego de palabras, sino una realidad que podían transitar ambas. La noche estaba a punto de caer, y las luces del mercado ya reflejaban un parpadeo de esperanza. María se sentía decidida. No solo deseaba reconstruir más que una relación, buscaba romper la cadena de sufrimiento. Pero como cualquier arquitecta de una nueva vida, necesitaba cimentar sus bases con claridad. ¿Cuál es tu compromiso en todo esto?, continuó, adentrándose en la parte más difícil de su propuesta. No quiero que esta conversación se convierta en otro de esos momentos vacíos que luego se olvidan. Se necesita acción. Quiero ver el esfuerzo, exigió, consciente de que una transformación real implicaba voluntad, no solo palabras. Su madre la observó con ojos brillantes y un gesto que denotaba tanto dificultad como esperanza. Haré la promesa de intentarlo. Quiero que conozcas a la mujer que soy, no solo a aquella que falló, aceptó. Su sinceridad era un paso adelante que María no esperaba tan pronto. María sintió una chispa de emoción. Sin embargo, su mente se mantenía alerta ante una pregunta asfixiante que no podía sacudirse. ¿Esta nueva dinámica podría funcionar o sería solo una ilusión más?
Esto es un compromiso, un pacto entre nosotras, reflexionó en voz alta, reconociendo que cada paso conllevaba su propio riesgo. Mientras las luces titilaban en la distancia, tomó una decisión interna de estar presente en cada desafío que vendría. Así, en medio de la ruidosa vida del mercado donde la añoranza aún llenaba los rincones, María sintió que estaba a punto de enterarse de algo profundo no solo sobre su madre, sino también sobre sí misma. La transformación no sería solo de una, sino de dos. Pero entonces, otra pregunta angustiaba su mente: si una nueva identidad sería construida, ¿quiénes serían al final de este proceso? Con esa incesante inquietud, María se tornó hacia su madre, en espera de una respuesta que podría ser la clave para abrir puertas que había creído cerradas para siempre. María se sintió atrapada en la intersección de expectativas y ansiedad. El aire enrarecido del mercado comenzaba a enfriarse, y la iluminación intermitente de los faroles se convertía en un reflejo simbólico de sus propias dudas. ¿Serían suficientes sus esfuerzos compartidos para sanar las heridas que habían dejado cicatrices profundas? En ese instante crucial, las palabras de su madre resonaron como un eco en su mente. Promesas vacías o una verdad inquebrantable, el resultado dependía de la dirección que decidieran tomar. Necesitamos un plan, murmuró, como si hablara consigo misma. La idea de actuar se presentó como una necesidad urgente, no solo una opción. Miró a su madre, que aún parecía digerir la magnitud del compromiso que acababa de prometer. ¿Qué tal si comenzamos por encontrarnos cada semana? Un espacio en el que podamos hablar honestamente, propuso María, estructurando la idea con el cuidado de alguien que traza un plano para un edificio. Su madre asintió lentamente, con la mirada elevada a un futuro aún incierto. Me parece una buena idea, respondió, su voz más firme, aunque no del todo convencida. Era un punto de partida, un compromiso verbal que debía convertirse en acción. En la profundidad de su ser, María sabía que un cambio real no se realizaría a menos que ambas estuvieran dispuestas a surgir en un contexto de responsabilidad. No podían volver a caer en la trampa del silencio que había definido sus años pasados. María se retiró del mercado, su mente burbujeante de estrategias e iniciativas. La planificación se convertiría en su refugio. Cada reunión sería una oportunidad de descubrir nuevas capas en la relación que había estado latente por demasiado tiempo. Sin embargo, la emoción del nuevo acuerdo se emparejaba con una inquietante pregunta: ¿cuáles son los métodos más efectivos para afrontar el dolor? La respuesta no era sencilla, pero la preparación sería clave. En su habitación, María sacó un viejo cuaderno, uno que había usado en su juventud para registrar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Quizás deba comenzar por documentar nuestras conversaciones, pensó mientras recorría las páginas amarillentas. La escritura le había proporcionado claridad en los momentos más turbulentos, y ahora podría convertirse en un vehículo para la comprensión mutua. Comenzó a estructurar un esquema de temas. La pérdida, la identidad, los sueños frustrados. Si hay algo que he aprendido, es que la historia debe ser contada para que podamos reconstruirla, se dijo. Cada palabra que escribía parecía acercarla más a una mayor comprensión no solo de su madre, sino también de sí misma. La revelación de verdades compartidas prometía ser un proceso del que ninguna de las dos podía escapar. Pasaron los días y la incertidumbre de la primera reunión estaba a punto de hacerse realidad. María se preparaba mentalmente mientras revisaba las preguntas que había formulado. ¿Qué significaba realmente el fuego para nosotras? ¿Qué aprendimos de ello? La posibilidad de descubrir respuestas sinceras también despertaba en ella miedos latentes que había enterrado. La vulnerabilidad no solo era un desafío, era un componente necesario del proceso. Finalmente llegó el día. Su madre entró al pequeño café donde habían acordado encontrarse. María sintió como la electricidad de la intimidad recorrió sus cuerpos. No podían solo hablar, debían escucharse de verdad. La mirada de su madre reflejaba una mezcla de nervios y expectativa, lo mismo que sentía María. Este es un momento crucial, pensó. Mientras se sentaban con sendas tazas de café humeante frente a ellas, el espacio se llenó de un silencio casi opresivo, cargado de promesas y temores no expresados. María sabía que no sería solo una conversación,
Sería el primer peldaño hacia la reconstrucción de un futuro nuevo, no solo para su madre, sino para ambas. Sin embargo, una inquietud aún persistía: si los cimientos de la relación eran frágiles, ¿qué sucedería si se fracturaban una vez más ante la verdad expuesta? Perdida en esos pensamientos, María se asomó a su madre, preguntándose, ¿sería este el punto de inflexión o simplemente otro intento más fallido de conectar? El tiempo transcurría mientras la verdad estaba en el aire, esperando a ser dicho. La tensión flotaba en el aire del café, mientras María se preparaba para abordar las primeras preguntas. Un susurro de determinación le dio fuerzas, pero la duda seguía acechando su mente. ¿Estaría su madre dispuesta a enfrentarse a los fantasmas del pasado? Sin embargo, no había vuelta atrás. Habían hecho un pacto, y ahora era el momento de honrarlo. María tomó un sorbo de su café, su rostro se mantuvo sereno, aunque por dentro un torbellino de emociones luchaba por salir. «Mamá», comenzó con voz suave, «quiero que hablemos sobre lo que ocurrió con la casa, con el incendio». La expresión de su madre se tornó sombría, sus ojos parecían buscar respuestas en el fondo de la taza. «Me gustaría entender cómo te sentiste en ese momento», continuó María, intentando abrir la puerta a un diálogo sincero. Su madre, después de un momento de silencio, finalmente hablaba. Cada palabra carecía de la expresión que había caracterizado sus interacciones. «No creo que jamás logre explicarte del todo aquel día. Acababa de perderlo todo, y el miedo se apoderó de mí. Simplemente no sabía qué hacer». El temblor en su voz traía a la superficie cicatrices que ambas habían intentado ocultar. El pulso de María se aceleró, su madre admitía su vulnerabilidad. De ahí en adelante, el café se convirtió en un lugar de revelaciones. Era un espacio donde las historias refractadas en el silencio podían finalmente ser compartidas. María se percataba de que, al desenterrar sus miedos, también estaba liberándose de un peso que hasta ese día había arrastrado sin ser consciente. Las preguntas que le habían atormentado durante años comenzaban a perder su poder. A medida que la conversación avanzaba, María notó un cambio en la atmósfera. El relato de su madre, a veces entrecortado por sollozos, ofrecía pistas sobre sus propias inseguridades. Hacia el final de la primera reunión, la madre de María se atrevió a mencionar las primeras chispas de esperanza que habían surgido en medio de la devastación. «Después del incendio, creí que había perdido mi identidad, pero al reconstruir nuestra vida, me di cuenta de que podría encontrar fuerza en la vulnerabilidad», confesó. Era aquí, y en esa revelación, donde María entendió que su madre también estaba en un proceso de transformación. Sin embargo, la clave para ese proceso no se encontraba exclusivamente en descubrir el pasado, sino en cómo ambas estaban dispuestas a construir un futuro. Mientras avanzaban con la conversación, María comenzó a formular estrategias más contundentes para su próxima reunión. Su plan consistía no solo en compartir experiencias, sino en establecer pequeños votos de apoyo mutuo. Se preguntó, ¿podrían hacer una lista de cosas que ambas querían lograr juntas? Cuando llegó el momento de despedirse, el abrazo entre ambas fue diferente. No solo era un gesto físico, era un punto de inflexión emocional. Había un entendimiento tácito: esta no sería una sola conversación, sino un camino que tendrían que recorrer juntas. Con cada semana que pasaba, los cimientos de su relación se volverían más sólidos. María regresó a casa con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Sería suficiente esta conversación para dar forma a una nueva vida juntas? Tenía la certeza de que el proceso estaba recién comenzando. La pregunta que la inquietaba, sin embargo, era si había más verdades oscuras esperando ser descubiertas en el corazón de su madre. Mientras se sentaba en su escritorio aquella noche, comenzó a escribir en su cuaderno. Pero lo que no sabía era que, a medida que profundizaba en sus dudas y su historia familiar, comenzaría a desvelar descubrimientos que cambiarían para siempre no solo su relación, sino también su propia identidad. Y justo cuando estaba a punto de cerrar el cuaderno, una tercera voz resonó en su mente. ¿Qué pasaría si su madre guardaba un secreto aún más profundo? ¿Algo que podría haber cambiado el rumbo de sus vidas? Esa pregunta comenzó a dar forma a la inquietante inquietud dentro de ella. El camino hacia el entendimiento prometía ser más complicado de lo que había imaginado.
Con el paso de las semanas, María se sumergió en un viaje de autodescubrimiento. Cada encuentro con su madre se convirtió en un reto personal y emocional, pero también en una oportunidad para construir puentes. Las conversaciones eran profundas y reveladoras, aunque llenas de risas y lágrimas. A través de la vulnerabilidad, ambas mujeres comenzaron a compartir no solo sus historias de sufrimiento, sino también sus sueños olvidados. La cocina se transformó en el escenario de su reencuentro, donde los aromas de platillos se mezclaban con sus anhelos de sanación. Un día, mientras preparando un guiso que había sido la especialidad de su infancia, María se detuvo para pensar. Recordó cómo había aprendido el valor de la cocina de su abuela y cómo esta capacidad había sido un refugio en los momentos más oscuros de su vida. Con cada mezcla, cada sazón, sentía que comenzaba a cocinar un nuevo futuro. Fue en ese instante que María decidió tomar un riesgo audaz. Propuso hacer una serie de clases de cocina durante el mercado local, donde ambas pudieran compartir su historia y la cultura detrás de cada platillo. La idea las entusiasmó, y eso significaba que estaban listas para convertir su dolor en una misión mayor. Los días siguientes fueron intensos. Mientras su madre se sumía en la planificación de las clases, María se dio cuenta de que estaba logrando lo que una vez parecía un sueño: compartir su historia y su cocina con otros. Comenzaron a recibir entusiastas respuestas de amigos y vecinos. Cada inscripción alimentaba su confianza y reafirmaba su compromiso. El día del primer taller se acercaba, y aunque las mariposas revoloteaban en su estómago, María sabía que este sería un momento clave para ambas. Por primera vez, no solo se trataba de sus propias experiencias, sino de crear un espacio comunitario donde la sanación fuera el propósito central. Cuando llegó el gran día, el lugar estaba lleno de risas y el aroma de sus recetas favoritas flotaba en el aire. María y su madre estaban juntas en esta nueva aventura, y el vínculo que habían forjado las sostenía como nunca antes. Mientras comenzaron a cocinar y a compartir sus historias ante un grupo entusiasta, María se sintió inmensamente orgullosa. Había transformado su dolor en un medio para conectar a las personas. Las historias de lucha que compartían resonaban con el corazón de cada participante, y las risas se entrelazaban con los recuerdos compartidos. En ese ambiente, la relación entre María y su madre floreció, revelando una nueva intimidad que jamás habían imaginado. Al culminar la clase, los asistentes aplaudieron, y María sintió el eco de sus corazones agradeciéndoles por el espacio que habían creado. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje personal había dado un giro inesperado. No solo había sanado viejas heridas, sino que había tejido un nuevo propósito. La cocina se había convertido en el hilo que unía su pasado y su futuro, y su vida ahora rebosaba de significado. Así, María cerró aquel capítulo de su vida, llena de confianza y un renovado sentido de identidad. La sombra del fuego, que una vez la había perseguido, había sido reemplazada por el calor del cariño renovado entre madre e hija, así como por el amor de una comunidad que, al igual que ella, también estaba en búsqueda de su propia sanación. Había logrado transformar su tragedia en un testimonio de resiliencia y amor, pero, sobre todo, había descubierto su verdadera voz. Esta no era solo la historia de una madre desamparada, era la historia de una mujer que, a partir del fuego, había aprendido a cocinar su vida con amor. Ahora, la vida de María se llenaba de luz, y cada día se sentía más enraizada en su nueva realidad. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque su apoyo realmente marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ustedes. Y no olvide compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estar juntos en este viaje.